Muy buenas muchachos, vamos a hablar acerca del Past Perfect Tense, que es un tiempo gramatical que nosotros utilizamos en inglés muy frecuentemente. Bien, vamos a ver. Bien, la estructura del Past Perfect es had más el Past Participle. El Past Participle, los verbos en participio ya los habíamos visto. Les había dado una lista de verbos para que ustedes las estudiaran en el parcial pasado. Entonces vamos a usar had más el Past Participle. Tenemos aquí unos ejemplos. I had been, que significa yo había. El had, en este caso, se le da el significado en español o la traducción en español de había. Yo había, más el past participle, el verbo being, estado. Yo había estado. You had gone. Tú te habías ido. She had met. Ella había conocido. He had played. Él había jugado. It had rained. Había llovido. We had bought. Nosotros habíamos comprado. They had studied. Ellos habían estudiado. Entonces, el past participle lo que hace es que le da el significado de una acción que ya había pasado, ¿verdad? Que ya había pasado y que la estamos recordando en el presente. Entonces, for the negative, just add not. Para hacer la forma negativa del past participle, del present perfect tense, lo que vamos a hacer es agregarle not al verbo had. I had not been. Yo no había estado. You had not gone. Tú no te habías ido. En O también se puede decir hadn't. She hadn't met. Ella no había conocido. He hadn't played. Él no había jugado. It had not rained. No había llovido. We hadn't bought. Nosotros no habíamos comprado. They had not studied. Nosotros no habíamos estudiado. Ok, para hacer preguntas en present perfect, vamos a poner primero el verbo had, luego ponemos el pronombre y después ponemos el verbo. ¿Había yo comido o había comido? Hadn't you eaten? ¿Habías tú comido? Hadn't she gone? ¿Se había ido ella? Had it rained? ¿Había llovido? Had he studied? ¿Había él estudiado? Had we met? ¿Nos habíamos conocido? Had they left? ¿Se habían ido ellos? Entonces, para hacer la pregunta, lo que tenemos que hacer es poner primero el verbo had, luego el pronombre y después el verbo, para darle sentido. El verbo siempre va en participio. Recordemos que les había dejado una lista de verbos en participio y son los que nosotros vamos a utilizar. Bien, tenemos aquí un ejemplo. When I arrived at the cinema, cuando llegué al cine, the film, la película, had started. La película había comenzado. She had lived. Ella había vivido in China before she went to Thailand. Ella había vivido en China antes de irse a Tailandia. After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Antes de que ellos habían comido, ellos se empezaron a sentir enfermos. Después de que ellos habían comido las ostras, sí, las ostras, ellos se sintieron enfermos. Ostiones, creo que más bien. Shellfish, ostiones. Antes de que ellos habían comido, después de que ellos habían comido los ostiones, ellos se empezaron a sentir enfermos. Bien, la siguiente. The grass was yellow because la grama estaba amarilla porque it hadn't rained. No había llovido all summer, todo el verano. The lights
went off because we hadn't paid the electricity bill. Las luces se apagaron porque we hadn't paid, no habíamos pagado la factura de la electricidad. La última, the children hadn't done, los niños no habían hecho their homework, su tarea, so they were in trouble, así que ellos estaban en problemas. Estuvieron en problemas. Entonces podemos ver ahí cómo podemos completar con el past perfect usando el verbo had más el verbo en participio. Cómo se utiliza para las oraciones. Vamos a ver unas cuantas más. If you had listened, si tú me hubieras escuchado, you would have got the job. Habrías obtenido el trabajo. Julie didn't arrive until I had left. Julie no llegó hasta que yo me fui. Hasta que yo me había ido. After I had left. They hadn't eaten. Ellos no habían comido. So we went to a restaurant. Así que nos fuimos a un restaurante. We couldn't go into the concert. No pudimos ir al concierto porque we hadn't brought our tickets. Porque no habíamos traído nuestros boletos. We couldn't go to the concert because we hadn't brought our tickets. Entonces no pudimos ir al concierto porque no habíamos traído nuestros boletos. When we hadn't finished dinner, we went out. Cuando nosotros habíamos terminado la cena, nos fuimos. We went out. The garden was dead because it hadn't been dry all summer. El jardín estaba muerto porque había estado seco todo el verano. El jardín estaba muerto porque había estado seco todo el verano. She said that she hadn't visited. Ella dijo que no había visitado, hadn't visited, the UK before. Ella dijo que no había visitado el Reino Unido antes. Julie and Anne hadn't met. Julie and Anne no se habían conocido before the party, antes de la fiesta. Entonces, Julie and Anne hadn't met before the party. Julie y Ana no se habían conocido antes de la fiesta. Bien, entonces podemos ver cómo podemos usar ahí el past perfect. Entonces, solo para que quede claro, el past perfect, nosotros lo vamos a usar con. Usamos el sujeto, el verbo had en pasado, el verbo en past participle, pasado participio, y después el resto de la oración. I had finished the work. Yo he terminado el trabajo. You had finished the work. Tú habías terminado el trabajo. Tom had finished the work. Tom había terminado el trabajo. Lo mismo, y así se aplica para las oraciones negativas, solo que lleva el not, ¿verdad? I hadn't o I have not talked to my brother. Yo no había hablado con mi hermano. They hadn't talked to my brother. Ellos no habían hablado con mi hermano. En pregunta, se intercambia had, sujeto, verbo y el resto de la oración. Had you seen the movie? Had you seen the movie? ¿Había visto la película? Had he seen the movie? ¿Había él visto la película? Entonces lo que hacemos es hacer el intercambio utilizando el verbo had, luego el sujeto, el verbo en participio y después el resto de la oración. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Solo les voy a enseñar la tarea que vamos a hacer para que me la presenten. Entonces vamos a hacer el past perfect. Aquí lo único que vamos a hacer acá es vamos a llenar los espacios en forma afirmativa del past perfect. Paul, entre paréntesis, spent his holiday in Holland. Paul, el verbo entre paréntesis es pasar sus vacaciones en Holanda.
Entonces, en español sería Paul había pasado sus vacaciones en Holanda. Paul had spent his holiday in Holland. Tienen que buscar los participios de los verbos que aparecen entre paréntesis para poder hacer estas oraciones, ¿vale? El participio de spend es spent, con T al final. Entonces, Paul has spent his holiday in Holland. Paul había pasado sus vacaciones en Holanda. La número 2. They had already done their homework. Ellos ya habían hecho su tarea. They had already done their homework. Participio de do, don't. Ok, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es escribir la oración en negativa, interrogativa y en forma interrogativa. Entonces, si ya tenemos la oración en positiva acá, lo único que le vamos a agregar es el not. Jason hadn't studied German last year. Jason no había estudiado alemán el año pasado. Entonces, así es en forma negativa. Y en forma interrogativa, had Jason studied German last year? ¿Había estudiado Jason alemán el año pasado? Entonces ustedes ya saben cómo pasarla a pregunta. Y para finalizar, me van a escribir 5 oraciones en past perfect afirmativas, 5 oraciones en past perfect negativas y 5 preguntas en past perfect, tal y como la formulamos en esta clase. Muy bien, muchachos, hasta luego.